Nervio, glosofaringio, vago y accesorio. Nervios que en orden de importancia odontológica, sin dudas, el glosofaringio va a ser un poco más que los demás, pero el más importante por su gran territorio será el vago. También daremos accesorio, que también va a estar relacionado con músculos del área odontológica y es tal vez un poco difícil de entender si uno no lo puede visualizar. Así que comencemos. Los nervios craneales, entonces, para su división, veremos acá que el glosofaringio es un nervio mixto, el vago también y el accesorio es puramente motor. Dentro de este grupo, el glosofaringio y el vago serán sensitivos, somatomotores y parasimpáticos, y el accesorio va a ser puramente motor somático. Así que comencemos por el glosofaringio. Acuérdense de esta vista posterior del tronco encefálico con la visión de los núcleos del tronco encefálico. Vamos a hablar de lo sensitivo. Vamos a ubicar al glosofaringio, que es este que ven acá, y veremos que va a tener aferencias gustativas del tercio posterior de lengua, y ahí ya empezamos a recordar la inervación de la lengua. Sabemos que es trigémino, que es facial y que es ahora glosofaringio. Y va a tener exteroceptivas viscerales en la mucosa del tercio posterior de lengua, bucofaringe y esas zonas de allí. Por tanto, vamos a encontrar la localización. Va a tener entonces lo gustativo, que sería lo especial. La neurona primaria va a estar en el ganglio inferior, que es este, que es el ganglio petroso, es un ganglio siempre frecuente. El ganglio superior no es tan frecuente. Y la segunda neurona estarán aquí en el núcleo del tracto solitario o núcleo solitario. Luego, las fibras exteroceptivas somáticas de esa zona de lengua, va a estar la primaria en el ganglio inferior y la secundaria en el núcleo espinal del trigémino. Ven cómo el espinal del trigémino se conecta con otros nervios y entre ellos el glosofaringio. Y las viscerales, ¿sí?, de las vísceras de ese sector, también estarán en el núcleo del tracto solitario. Acuérdense que este núcleo es gran parte gustativo y también algo visceral, de la sensibilidad visceral. Ahora, el componente motor, que lo vemos acá está el glosofaringio, va a partir de este núcleo, las fibras motoras somáticas a músculo estilofaringio y algunos de paladar blando, quizá, que van a partir del núcleo ambiguo, acá lo vemos, que también se comparte con otros núcleos. Las parasimpáticas van a estar destinadas a glándula parótida, salivales de mejilla y labios, que después vamos a ver quién las va a transportar. Algunos ya lo sabemos, en sí ya lo deberemos saber, pero van a partir de esa preganglionar del núcleo salivar superior y van a seguir hasta llegar al ganglio óptico como el ganglio parasimpático. Entonces el glosofaringio va a partir junto con el vago y la porción craneal del accesorio desde aquí, desde el surco posterolateral de la médula oblonga. Va a partir de allí y va a tener dos dilataciones, que acá las vemos, que van a ser los ganglios superior e inferior del glosofaringio. El inferior más grande, constante, llamado petroso, es el que va a dejar su huella en el hueso temporal, como la fosa petrosa, al lado de la fosa yugular. Entonces, aquí vemos el glosofaringio, el ganglio petroso, acá en el agujero yugular, dejando la fosa petrosa, si recordamos, va a descender a buscar la raíz de lengua que andaría por acá. Acá vemos el constrictor superior de la faringe, el buccinador, rafe pterigomandibular, que tanto lo estudiamos, desde el gancho pterigoideo, la zona del surco amular, al trígono retromolar, que acá no lo vemos porque no está presente, está cortada la mandíbula.
Entonces se va a dirigir hacia adelante acompañando al estilofaringeo, que es un músculo que andaría por acá, de la estiloides a la faringe, y luego va a estar cubierto por la glándula submandibular, que no está en esta imagen. Va también a relacionarse con el músculo hiogloso del hioides, que sería este. Va a llegar al hiogloso, al estilo gloso, de la estiloides, a los músculos de lengua, y va a terminar aquí, dando sus ramas en la zona posterior de la lengua. Entonces vemos un poquito su trayecto, lo mismo acá, el glosofaringeo es este. Acá vemos un poco el facial para ver cómo se relacionan. Y el vago que anda por acá también. Entonces sale el glosofaringeo, los ganglios petroso superior e inferior, y se va a dirigir hacia adelante para relacionarse luego con el sector de la faringe. Miren acá, cavidad bucal, acá está la lengua, acá están los labios. Por tanto, acá, por detrás, va a ser la zona de la faringe. Los músculos de faringe van a estar también involucrados. Y va a dar ramas, este glosofaringeo, va a dar ramas para la faringe, que se distribuyen en toda la faringe, acá las ven. Va a dar el petroso menor, que es este que va a ascender. Y va a dar ramas también para la amígdala, ¿sí? Tonsilares para el sector amigdalino, ¿sí? Que esta es la amígdala palatina. Entonces, el nervio timpánico, que es el que sale acá, es el que va a ascender y va a disociarse en un plexo, que es el plexo timpánico, para luego dar el nervio petroso menor, dirigirse hacia adelante y darle al nervio mandibular, que sería este, el ganglio óptico. Acá el aurículo temporal lleva la información a la parótida. Ahora, este glosofaringeo también se va a relacionar con el plexo carotídeo interno. Está la glándula, la arteria carotídea interna. Acá es el ganglio superior, cervical superior, que es simpático. Va a dar las ramas simpáticas, este plexo carotídeo interno, que se va a relacionar tanto con el glosofaringeo, ven que pasa por acá y agarra alguna ramita, como con este, que es el facial petroso mayor, nervio del conducto pterígoideo y ganglio pterigopalatino. Y acá incorporan fibras postganglionares simpáticas con este plexo carotídeo interno. Ahora, las fibras más anteriores van a ser las terminales de este nervio, que van a ser las linguales. Entonces, para repasar tal vez lo más importante para mí, que es la parte del nervio timpánico, más allá de que saber que las ramas terminales son las linguales y van a dedicarse al sector posterior de la lengua, vamos a ver entonces que salen por el glosofaringeo, nervio timpánico, plexo timpánico, nervio petroso menor, ganglio óptico. El nervio mandibular se lo lleva, nervio auriculotemporal, parótida. Y la inervación simpática, que ya la describimos anteriormente. Entonces, ya tenemos que tener algún resumen de la inervación de lengua. Esta es la parte libre de lengua. La parte libre se divide en una parte anterior o bucal, que son los 2/3 anteriores, y una parte posterior, el tercio posterior, una parte faringea. Entonces esas ramas linguales van a dar ramas para el sector faríngeo, porque se acuerdan que los 2/3 anteriores lo inerva fibras exteroceptivas somáticas del trigémino, que serían las rojas, y fibras gustativas del facial. Estos son los 2/3 anteriores de lengua. El tercio posterior de lengua va a tener fibras en azul, que serían las del glosofaringeo. Por tanto, van a ser fibras gustativas y exteroceptivas somáticas. Y el sector más posterior, que eso lo vamos a ver después, pero ya les queda, de la lengua, sector relacionado con la epiglotis, ¿sí? Esa estructura cartilaginosa que se relaciona con la abertura laringea, de la laringe, va a estar inervada por el vago. Entonces, cuarto arco branquial, deriva el sector
de la epiglotis. Del tercer arco branquial deriva en la zona faríngea de la lengua, por tanto inervación del glosofaringio, y la inervación tanto del primero y del segundo arco branquial, la zona de fibras exteroceptivas de los 2/3 anteriores serán del trigémino y las fibras gustativas de los 2/3 anteriores serán del facial. Y ahora hablar un poquito del vago. Entonces el vago lo vemos acá, este es el vago y este es el vago, muy parecido al glosofaringio, salen del mismo lado. Va a tener fibras viscerales de receptores de vísceras del aparato digestivo, faringe, que nos importa, estómago, esófago, intestino delgado. Y también aparato respiratorio, laringe, tráquea y pulmones, aparte de otras fibras muy importantes. Va a tener también fibras gustativas de la mucosa de la epiglotis, que lo dijimos en la imagen anterior, y fibras exteroceptivas de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Entonces, las neuronas exteroceptivas somáticas, las primarias van a estar en el ganglio superior del glosofaringio y las secundarias en el núcleo espinal del trigémino, que acá lo ven. Ahora, la sensibilidad especial, las fibras gustativas, van a estar en el ganglio inferior, las primarias, y las secundarias en el núcleo solitario, que acá lo ven. Y acá ven cómo se une. Y luego, lo viscerosensitivo va a ser también en el ganglio inferior las primarias y las secundarias van a estar en el núcleo del tracto solitario también. Ahora, el componente motor, vamos a ver fibras somatomotoras, ¿sí? Que van a haber una relación con el nervio accesorio, porque van a salir todas del mismo núcleo, que es este, que es el núcleo ambiguo para paladar blando, menos el tensor del velo, que ya sabemos que el tensor es del trigémino, los músculos faringios, menos el estilofaringio, que sabemos que es del glosofaringio, y los de la laringe. Las fibras parasimpáticas, entonces, para músculo cardíaco liso y glándulas de vísceras digestivas y respiratorias. ¿De dónde salen estas preganglionares? Del núcleo motor dorsal, que sería este que ven acá, el motor dorsal o dorsal del vago, ¿sí? Y va a dar sus ramas acá. Las postganglionares estarán en diversos plexos, algunos plexos arteriales, esofásicos, pulmonares. Así que acá lo vemos salir el vago, que es este que está acá, de el surco posterolateral, igual que el glosofaringio, igual que el accesorio. Y va a salir por el agujero yugular. En el agujero yugular va a tener dos dilataciones, el ganglio superior y el ganglio inferior, o ganglio nodoso, ¿sí? Que es el más grande. Ahora, a este ganglio se le va a unir una ramita de este del accesorio, que eso lo vemos en la imagen siguiente. Vamos a ver entonces, acá vemos el vago, que se va a dirigir entonces hacia adelante. Ahora vamos a ver cómo se le une la rama del accesorio. Y se va a dirigir hacia adelante en relación con esta, que es la carótida interna y la carótida común. Ven acá cómo da varias de sus ramas. Y acá también estaría la vena yugular interna, que juntas, los tres, carótida interna y común, yugular interna y el vago, forman el paquete neurovascular del cuello. Y él ahí va a dar muchas ramas, que a nosotros nos van a importar las que va a dar en este sector. Aquí entonces es un poco lo que les quería mostrar. Vemos el glosofaringio, el agujero yugular, ¿se acuerdan? Este es el agujero yugular, glosofaringio, vago y accesorio. El accesorio, miren acá cuando sale, que ahora después lo vamos a estudiar en las siguientes diapositivas, pero miren cómo le da una ramita acá al vago, al ganglio nodoso, el ganglio inferior. Y ahí es cuando empiezan a compartir esas fibras
somatomotoras para los músculos de la faringe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el glosofaringeo era el que inervaba sensitivamente gran parte de la faringe, pero la parte somatomotora de la faringe, excepto el estilofaringeo, que acá lo vemos, miren acá el estilofaringeo, ¿quién lo inerva? Acá que le da una ramita, el glosofaringeo. Acá lo ven, que está también en la imagen del glosofaringeo y lo pueden visualizar. Entonces va a dar ramas faringeas para los músculos de la faringe, excepto el tensor del velo, y va a dar una rama, que es esta que va acá, miren acá, que se dirige hacia abajo, que es el laringio superior, que va a dar inervación sensitiva a el sector del cartílago cricotiroideo, por ejemplo, y cartílagos relacionados con la laringe, que es esta. Acá está el ioides, el cartílago tiroides, y por acá empieza el cartílago cricotiroideo, que también estaría por aquí. Entonces, solo destacar que también da ramas para acá, aunque va a dar muchas más ramas y muy importantes para el organismo. Pero también se ve como da ramas también para el sector de la oreja que dijimos, la membrana timpánica la va a atravesar y después va a llegar a la oreja. Entonces esta es una linda imagen para ver cómo se distribuyen las ramas del vago. Ahora entonces el accesorio. El accesorio es un nervio somatomotor. Por tanto, vamos a ver que va a tener fibras de una porción craneal y una porción espinal que acá no la ven. Que en realidad podría ser esta la porción craneal y esto que viene acá de la porción espinal. Sería esta dirección. Y acá sale el tronco, que ahora después lo vamos a ver bien. Entonces, fibra para músculos de origen branquial, algunos de paladar blando, laringe y faringe. Acuérdense que llega por medio de las ramas del vago, o sea, el complejo vago accesorio. Y la fibra de la porción espinal van a estar destinadas al eco y al trapecio, que se acuerdan que los inerva también los nervios espinales, de una inervación compartida. Entonces, esas neuronas somatomotoras saldrán del núcleo ambiguo, las de la porción craneal y de la porción espinal del asta anterior de la médula, que recordamos que es el asta anterior es motora. Entonces, para ver un poquito acá veo la médula espinal, a partir de acá agujero magno, tronco encefálico, bulbo raquídeo, puente. ¿Sí? Acá el agujero yugular, esta imagen es fantástica para entender el accesorio. Acá la apófisis mastoides. Bien, entonces, vemos los nervios espinales, ¿sí? C1, C2, C3, C4 saliendo por los agujeros intervertebrales. Y vemos acá, de estos 4 puntitos sale la porción craneal, que es esta del accesorio, y estos puntitos que ven acá, que todos como que suben por un cordoncito, así lo ven, siguen el láser. Esta es la porción espinal del accesorio. Entonces, la porción craneal es la que va a salir por el surco posterolateral debajo del vago. La porción espinal por el cordón lateral de la médula espinal. Luego entonces, esta porción espinal va a entrar por el agujero magno, que acá lo vemos, y se va a unir a la porción craneal. Y ahí van a formar el tronco del nervio accesorio. Ahí entonces va a salir por el agujero yugular y le va a dar una ramita, va a tener una rama medial, que es esta, y una lateral, que ahora las vamos a describir. La rama medial, entonces, la que se va a unir con el ganglio nodoso, el ganglio inferior del vago, formando el complejo vago accesorio. Entonces, a través del vago, como ya vimos, va a dar ramas laringeas y faringeas para músculos de la laringe y faringe, excepto el estilofaringeo, que es del glosofaringeo, y el tensor del velo del paladar, que es del trigémino. La rama lateral, que es esta que sale acá, que es independiente, que está formada por fibras de la porción espinal. La rama medial por fibras de la porción craneal. Miren, sigan la fibra craneal que sale acá del núcleo ambiguo. Miren. Y nunca se cruzan. Sigue y agarra el vago. Ahora miren acá, las que salen del asta anterior de la médula, raíz espinal y luego rama lateral.
Y ahí le va a dar ramas. Para el ECOM, ¿se acuerda de esternocleidomastoideo? Desde la mastoides se va a dirigir hacia clavícula y esternón. Acá está cortado para verlo, le va a dar ramas. Y le va a dar ramas entonces también al trapecio, así que tiene inserciones en la cintura escapular y se dirige hacia atrás. Así que estos dos músculos van a estar inervados tanto por el complejo, por el nervio accesorio, como también miren acá que les va a dar ramas los nervios espinales, las ramas profundas de los nervios cervicales. Y acá entonces un poquito para vincular lo que habíamos visto, ven acá el accesorio, raíz craneal y la raíz espinal va por el agujero magno, pega la vuelta al cráneo, en realidad no pega la vuelta porque nunca entró, o sea, pasa por el cráneo para después salir, es muy particular su recorrido, y sale por el agujero yugular dando la rama lateral y la rama medial que se conecta con el ganglio inferior del vago, y ahí se va a distribuir por las ramas faringias, que son estas del vago, para los músculos faringios, que ya vimos las excepciones, y luego para los músculos de la laringe, intrínsecos de la laringe, que acá vemos cómo también llegan sus ramas.